Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, amados hermanos, estar nuevamente. Amén. Como siempre lo decimos, detrás de una señal, enviando una bendición, una señal hasta su hogar. Amén. Vamos a pedirle al Señor, amén, que sea el Señor el que nos hable, que no sea palabra humana, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra de Dios, que salga del corazón de Dios, del trono de Dios. Amén. Entonces vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta noche. Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, papito. En esta tarde noche, Señor, venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, confesando, Señor, que tú eres Rey, Señor, que tú eres Señor, Señor. Por eso nos sentamos, Señor, a la mesa para escucharte a ti, papito lindo. No es al hombre, papá, es a ti, Señor, para que tú nos enseñes, para que tú, Señor, nos instruyas en el buen camino, Señor, para que tú nos guardes en el buen camino, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tú intercedas por nosotros, papito lindo, para poder entender tu palabra, papá, entender tu palabra. Padre, yo apelo, Señor, a la unción, Señor, a la cobertura, Señor, de los 5 ministerios, Señor, del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y aún del maestro, papito lindo, para que esta palabra, Señor, sea como un vallado, Señor, sea como una cobertura. Reprendemos, Señor, todo espíritu de distracción, papá, todo espíritu contrario. Padre, reprende por nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, para que esta palabra, Señor, caiga, Señor, y lleve fruto, Señor, y mucho fruto, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, quiero que hablemos un poquito, amén, de lo que es un poquito la visión, por decirlo así, un poquito de lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra, amén. Recordemos que el Señor nos llamó a trabajar en familias, a servir, a orar al Señor, ¿verdad? Sabiendo que nuestra familia va a ser columna de una iglesia, amén, y que eso va a ayudar mucho a nuestra comunidad. Entonces, familias fuertes, columnas fuertes dentro de la iglesia, y eso va a ser una sociedad fuerte, amén, una sociedad que hablábamos un día de eso en los discipulados, ¿verdad? Que hay que, que hay que ir a evangelizar, ¿verdad? Más que evangelizar, yo diría que reevangelizar, amados hermanos, porque usted habla con cualquier persona sí, yo antes iba a la iglesia, sí, yo conocí, sí, yo le entregué mi vida al Señor, pero yo me aparté, sí, yo recuerdo que a mí me invitaban a una iglesia cuando estaba pequeño, yo iba, pero me alejé por X o Y, ¿verdad? Por X o Y. Amén. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es reevangelizar y enseñar muchos principios bíblicos, muchos conceptos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, en Benecer nos han enseñado siempre, ¿verdad? De iglesias, somos iglesias bajo cobertura, ¿verdad? Bajo cobertura, bajo el orden divino. Amén. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito, de la cobertura de parte de Dios. Dice la Biblia que tenemos que sujetarnos, amén, a nuestras coberturas. Entonces, pero cuando escuchamos esa palabra de sujeción, ¿verdad? Es una palabra un poquito chocante, pienso yo, ¿verdad? Más que todo para las mujeres, ¿verdad? Cuando le dicen a una mujer, sujétese a su marido, ¿verdad? Es un poquito chocante. ¿Por qué? Porque es la ley del péndulo, ¿verdad? Un extremo llevó a otro extremo. El machismo llevó al feminismo. Tantas cosas, amados hermanos, que se salen, ¿verdad? Del orden establecido por Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de sujeción es un poquito incómodo, ¿verdad? Pero bien dice la Biblia, ¿verdad? Que la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, ¿verdad? Que la esposa debe estar sujeta al esposo, que los hijos deben estar sujetos a los padres, ¿verdad? Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que estar sujetos, ¿verdad? A nuestros pastores, dice la Biblia, ¿verdad? En Hebreos. Y también, lo hablamos la vez pasada, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar sujetos a las autoridades, amén. Pero esta sujeción, ¿verdad? Lo hablábamos ese día, tiene que ser en el Señor. Pablo escribía en el Señor, ¿verdad? Como conviene en el Señor, para no salirnos dentro de los parámetros establecidos, los parámetros bíblicos o el triángulo de la libertad que tanto hemos hablado. Por ejemplo, a las esposas les dice sujetados a vuestros propios maridos, ¿verdad? A los esposos les dice amad a vuestras esposas, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia. A los hijos les dice obedecer en el Señor, ¿verdad? Porque esto agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, igual, sujetarnos a nuestros pastores porque ellos velan, dice la Biblia, por nuestras almas como quien tuviera que dar cuentas, amén. Igual, nosotros tenemos que sujetarnos a las autoridades, ¿verdad? Siempre y cuando, vuelvo y repito, no se salgan los parámetros, ¿verdad? La ética cristiana, ¿verdad? Bíblica, amén, que tenemos que tener. Entonces, vuelvo y repito, la palabra sujeción es un poquito chocante,
Amén, más para estos últimos tiempos, pero es algo 100% bíblico y lo vamos a ver más adelante. De hecho, dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a abrogar, a quitar la ley, vengo a cumplirla, amén, y que sea perfeccionada. La ley, el Señor la vino y la perfeccionó. Por ejemplo, los 10 mandamientos los reunió en uno solo. Los 613 preceptos los ordenó en 2, bautismo y santa cena, amén. Entonces él cumplió. De hecho, cuando él va de Juan, Juan le dice, ¿cómo vas a venir a que yo te bautice? Yo tengo que ir a ti a que tú me bautices. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Juancito, hagámoslo para que se cumpla toda ley, para que se cumpla toda justicia. Entonces el Señor se sujetó. Entonces, si el Señor se sujetó, ¿cómo no nos vamos a sujetar nosotros? Amén. ¿A qué nos sujetamos? A una cobertura. Es muy importante, amados hermanos, la cobertura, ¿verdad? La cobertura. Por ejemplo, Adán dice que lo que le quitaron a Adán fue su cobertura, porque cuando el Señor lo sacó del huerto, ¿qué hizo? Los vistió de pieles, ¿verdad? Era muy importante, ¿verdad? Para Dios, para poder tener comunión con Adán y Eva, ¿verdad? Tenía que cubrirlos, amén, y ahí utilizó pieles, y se dio un sacrificio de sangre, amén, de sangre, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangres no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces hubo un sacrificio para, ¿verdad? Con este animalito que no dice la Biblia que mataron, ¿verdad? Pero sí dice que usaron pieles para vestir a Adán y a Eva. Es muy importante la vestidura. Cuando Rebeca ve a Isaac, ¿verdad? Lo primero que hace, ¿verdad? Es que se pone un velo, se cubre, ¿verdad? Y cuando es lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Noé maldijo a Can y a sus descendencia, a Canaán, a sus nietos, ¿verdad? Fue porque lo vio desnudo, amén, lo vio sin esa cobertura. Entonces, eso es importante, amén. Entonces, ¿cuál es nuestra primera cobertura? Porque tenemos que tener algo claro, amados hermanos. Nuestra primera cobertura es el Señor. Mas tú, Jehová, eres, ¿verdad? Dice la Biblia, escudo alrededor de mí, escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza. Amén. Entonces tenemos que tener esa cobertura que viene de Dios, y sin recordar las 5 coberturas que vienen también de Dios, ¿verdad? Pero dice, el que habita al abrigo del Altísimo, dice Salmo 91, ¿verdad? El Salmo tan conocido, ¿verdad? Que en las casas está abierta en las Biblias, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que estén en las casas abiertas, el Señor quiere que esté en nuestros corazones. Amén, guardado en nuestros corazones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y más adelante dice, con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén. Habla de 5 coberturas. Habla del abrigo, habla de la sombra, habla de las plumas, habla de las alas y habla del escudo. Cada una, ¿verdad?, pertenece a los 5 ministerios. Recordemos que cuando la Biblia habla de 5, está hablando de los 5 ministerios. Amén. Entonces, eso es muy importante. Entonces, vuelvo y repito, esta es la verdadera o la principal cobertura, que el Señor es un escudo alrededor de mí. Amén. Él me guarda, Él me cuida, Él me protege. Él es un abrigo, Él es sombra, Él es plumas, es alas, es escudo alrededor de nosotros. Amén. Esa es la principal cobertura. Pero también la Biblia habla, amados hermanos, de lo que está cubierto y lo que no está cubierto. Amén. Por ejemplo, el Seol, dice que el Seol está descubierto, ¿verdad? Delante de Dios el Seol está descubierto, y que el Abadón, ¿verdad?, hablando del infierno, ¿verdad?, no tiene cobertura. Amén. Entonces todo lo demás tiene que tener cobertura. Eso es vital para nuestras vidas, vital. Y quiero que leamos para que veamos. Y siempre cuando hablamos de cobertura, lo primero que recordamos es este pasaje, ¿verdad?, de Job, la vida de Job. Si no has estudiado, no has comprendido la vida de Job, te recomiendo que leas la vida de Job. Job capítulo 1 habla, ¿verdad?, de todo lo que pasó la vida de Job, ¿verdad? Y después en el capítulo 42 dice cómo Dios, ¿verdad?, le abrió los ojos espirituales por ese proceso que pasó, ¿verdad?, que lo vimos en las enfermedades en el domingo pasado, todo ese proceso para que él al final dijera, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se aparte de ti. Amén. Eso es muy importante. Amén. Entonces, lo primero que nosotros recordamos, amado hermano, cuando hablamos de cobertura, es Job capítulo 9. Amén. Vamos a leer capítulo 1, versículo 9. El verso 9 de Job 1 dice, respondiendo Satanás a Jehová Dios, dijo, y le hizo una pregunta, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y el verso 10 dice, no le has cercado, no le has puesto una cerca, un vallado, una protección.
alrededor de él. Amén. Y a su casa y todo lo que tiene. ¿Verdad? Qué tremendo lo que le hace, la pregunta le hace Satanás al Señor, ¿verdad? Y dice, y ese cerco o todo este vallado, esta protección, dice, se lo puso a él, a su casa, a todo lo que tiene. Y dice que por eso es que el trabajo de sus manos, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Un hombre próspero, un hombre bendecido. Amén. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Amén. ¿Pero por qué? Porque tenemos esta cobertura, tenemos un vallado. Amén. Y ustedes que saben la historia, si no lo puedes ir a ver ahí más adelante, ¿verdad? Lo puedes leer en tu casa. Cuando dice, amados hermanos, que cuando Satanás le pide a Job para zarandearlo, como a Pedro, para zarandearlo, entonces el Señor le dice, ok, está bien, tócalo, pero no lo mates, ¿verdad? Entonces le abre el vallado, le abre ahí la cobertura, amén. Entonces eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Que el Señor no nos quite esa cobertura, ese vallado, man. Y es todo lo que pasa a Job, ahí lo puedes leer en tu casa, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para destruirlo? No, para que él, ¿verdad? Fuera restituido en muchas áreas que tenía Job todavía, que tenía problemas, ¿verdad? Por ejemplo, el orgullo. Ahora vemos como Job se monta en el yo y él yo, ¿verdad? Yo soy el padre de los huérfanos, yo soy el esposo de la viuda, ¿verdad? Entonces todo eso Dios lo permitió meter en un proceso como a Pedrito. Amén, Pedrito, Satanás te pidió para zarandearte, ¿verdad? Como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengue. Y esto va a hacer que tú, ¿verdad?, ayudes a otros, los que vienen detrás de ti. Amén. Entonces, pero necesitamos esa cobertura. Para no salir del tema, necesitamos esta cobertura, ¿verdad? Que dice, no le has cercado alrededor de él, ¿verdad? Entonces, te pregunto, ¿tú tienes esa cerco alrededor tuyo? ¿Tú tienes esa protección? ¿Tienes ese vallado? Amén. Si no, es muy importante, amados hermanos, que hables con tu pastor, ¿verdad? Para que te extienda cobertura, hacer una oración, ¿verdad? Para proclamar, ¿verdad? Nuestra lucha no está contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces a eso es que les vamos a proclamar que estamos en el orden correcto, en el orden divino, bajo sujeción y bajo cobertura. Amén. Entonces, porque dice Proverbios 31, recordemos, la mujer virtuosa dice que ella le sonríe al futuro y no le tiene temor a la nieve ni por su familia, porque dice que ella tiene doble vestidura. Su familia tiene doble vestidura. Es muy importante las vestiduras. Recordemos que uno de los requisitos para la novia, uno de los requisitos para la que se va a casar, amados hermanos, es que ella dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Amén. Para recibir al rey. Amén. Eso es muy importante, la vestidura. Ahí estuvimos hablando hace aproximadamente un mes. Hablamos un poquito de las vestiduras, amén. Es lo que hace Elíasar, ¿verdad? Es lo que hace Elíasar con Rebequita, ¿verdad? La que va a presentársele a Isaac, amén. El Espíritu Santo adornando a la iglesia para presentársela al Señor Jesucristo, amén. Elíasar adornando a Rebequita, amén, para que se case con Isaac, amén. Pero ¿por qué lo hace, amados hermanos? La viste con alhaja, la viste con oro, con piedras preciosas, con vestidos, amén. Se los dio a Rebeca, amén, las vestiduras. Una de las cosas de las vestiduras también, ¿verdad? Es cuando Moisés dice que le quitó esas vestiduras a Aarón, le quitó las vestiduras de Aarón, ¿no? Nosotros tenemos que estar vestidos, ¿verdad? Apocalipsis 12 dice que una señal en el cielo, una mujer vestida, ¿verdad? Vestida como sol o de sol, ¿verdad? Con la luna debajo de sus pies y con una corona de estrellas alrededor de su cabeza, amén. Entonces, vea qué importante que la vestidura, esta mujer estaba vestida de sol, ¿verdad? Que es el Cristo, nuestro sol de justicia, amén. Entonces tenemos que tener vestiduras limpias, blancas y resplandecientes, no como aquel Josué, ¿verdad? Que dice que estaba delante del trono de Dios, ¿verdad? Con vestiduras viles. No, bueno, el Señor se la limpió, amén. Eso es lo que tenemos que hacer, presentarnos delante del Señor, aunque nuestras vestiduras sean viles, Él las va a limpiar, amén. Pero es muy importante nuestras vestiduras, amén. Entonces, recordemos aquel pasaje, ¿verdad? Que llama la atención y es curioso, y lo estamos viendo en nuestro discipulado, ¿verdad? Es curioso cómo Pedro, ¿verdad? Dice Pedro, la Biblia, que Pedro estaba desnudo, ¿verdad? Cuando él se fue, ¿verdad? Tuvo un bajón en su vida ministerial, ¿verdad? Por haber negado al Señor 3 veces, dice la Biblia que él, ¿verdad? Se fue para, a pescar, ¿verdad? Se devolvió de lo que el Señor lo había llamado, ¿verdad? Que el Señor lo llamó a pescar. Entonces dice que él, ¿verdad? Se fue a
a pescar y dice que desnudo estaba, ¿verdad? Porque cuando Juan lo reconoció al Señor, cuando dijo, es el Señor, aquel que está en la playa, que nos está pidiendo un pescado, ese Pedrito es el Señor. Y dice que Pedro, amados hermanos, se puso la ropa, se ciñó la ropa y se tiró al mar. Se tiró al mar. ¿Por qué? Porque dice que se había despojado ella, se había quitado la cobertura. Amén. No importa nuestras faltas, no importa nuestros errores, nuestros pecados, ¿verdad? Como Pedrito que negó 3 veces al Señor, ¿verdad? No nos salgamos de cobertura, no nos desnudemos, no nos despojemos de nuestra ropa, ¿verdad? Y dice que él se puso la ropa y se tiró al mar. Y hablábamos un día, este es un discipulado. Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad? De ponerse la ropa para tirarse al mar. No tiene ningún sentido. Obviamente está hablando de un sentido simbólico. Recordemos que la Biblia es literal, pero también simbólica. Amén. Entonces, ¿y para qué, amados hermanos? La pregunta es, que alguno me hará, es ¿para qué estar bajo esa cobertura? ¿Para qué estar bajo eso? ¿Verdad? Es muy importante. Veamos lo que dice Salmo 133, verso 2. Salmo 133, verso 2. Salmo 133, el verso 1 dice, bueno, mirad cuán bueno y cuán bienaventurado es, o cuán agradable es, ¿verdad? Que habiten los hermanos juntos en unidad. No es lo mismo estar juntos que estar en unidad. Juntos en unidad, dice, es como el buen óleo, dice el verso 2. ¿Qué es el buen óleo? El aceite. Es como el buen aceite sobre la cabeza, que es Cristo, la cual desciende por la barba. Está hablando de madurez, está hablando de sacerdocio. Hasta cuando dice la barba de Aarón, está hablando de ministros, está hablando de madurez, está hablando de ministros que cubren, amén. Entonces baja por la cabeza que es Cristo, baja por los ministerios, los 5 ministerios, el sacerdote que está dentro de la iglesia, el ministro que Dios puso en la iglesia, y dice que no se queda ahí, dice que baja a los bordes de las vestiduras hasta abajo, desde arriba hasta abajo. Entonces eso, amados hermanos, eso es lo que hace la cobertura. Esa es la bendición que Dios manda. Amén. Por medio de nuestra cabeza. Amén. Que es Cristo. Por ahí baja la bendición. Entonces, para que el aceite llegue hasta los bordes, para que el aceite llegue a la iglesia, cubra por completo al cuerpo de Cristo, que hay que estar dentro de esa cobertura, dentro, bajo de esa cabeza. Amén. No independientes. No somos dependientes, pero tampoco independientes. Somos interdependientes, ¿verdad? Uno con nosotros, los ministerios, bajo la unción, bajo la bendición, humillados bajo la poderosa mano de Dios, los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Amén. Por ahí baja la bendición. Amén. Eso es sumamente importante, estar cubiertos, para que no pase como aquel hombre que dice que estando, ¿verdad?, el rey en las bodas, dice que en la boda de su hijo, dice que llegó a supervisar, llegó a ver y encontró un hombre que dice y le dice, ¿qué haces sin traje de boda? ¿Qué haces acá? ¿Cómo entraste acá sin traje de boda? Y él enmudeció, él se quedó callado, y dice que llamó a sus siervos y le dijo, tómalo, atale de manos, atale de pies y a las tinieblas de afuera. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque no estaba vestido. Es muy importante que estemos vestidos. Amén. Entonces, esto como introducción. Entonces, la cobertura es un principio bíblico. Es un principio bíblico, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, hay muchos principios bíblicos que han sido contaminados. Esa es la función del enemigo, ¿verdad? Traer una verdad y embarrarla, por decirlo así, de mentira para que la gente no la crea, a pesar de que es un principio bíblico. Por ejemplo, el ministerio apostólico, ¿verdad? El ministerio apostólico, ¿verdad? Usted le dice a una persona, es que el apóstol, ¿verdad? Y lo primero que se viene a la mente son apóstoles falsos, anti-apóstoles, ¿verdad? Que lo que hacen, amados hermanos, es destruir, separar, ¿verdad? Desmembrar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los falsos apóstoles. Y la Biblia lo que enseña, amados hermanos, es que el ministerio apostólico está para cubrir, está para sentar doctrina, pero tantos falsos han habido que mucha gente ya no cree, a pesar de que es un principio bíblico. El diezmo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánta gente, ¿verdad? Se burla del diezmo, habla del diezmo, o se burlan de los que diezman, ¿verdad? Y dicen que eso no, que eso es para el pastor, que el pastor se lo roba y todas esas cosas, amados hermanos. Pero no podemos olvidar que es un principio bíblico, que se ha contaminado por muchos falsos pastores, por muchos antipastores.
Eso es otra cosa, pero es un principio. Esto del velo de las mujeres, ¿verdad? Dice la Biblia que la mujer que ora y profetiza que se cubra la cabeza. Es otro principio, ¿verdad? Que se ha perdido, pero son principios que la ley enseña, ¿verdad? Y son principios, amados hermanos, y los principios no cambian. Podrá cambiar las leyes, pero los principios no cambian. Por ejemplo, el principio del sacerdocio. Es un principio que Dios puso, que tiene que haber un sacerdote, un representante de Dios en la tierra para un pueblo. Amén. Cambió, el sacerdocio cambió, ya no es un sacerdocio levítico, un sacerdocio arónico, ahora dice que todos somos reyes y sacerdotes. Cambió la ley, pero el principio del sacerdocio se mantiene, se mantuvo ahí. Amén. Entonces, vea qué importante, amados hermanos. Entonces, vuelvo y repito, nuestra cobertura principal viene de Dios. Esa, ¿verdad? El Salmo 91, lo que vimos, el escudo alrededor de nosotros, ese es el principal, amados hermanos, el principal cobertura. Pero dice la Biblia también que no somos dependientes, o estamos explicando ahorita, no somos dependientes, tampoco somos independientes, ¿verdad? Pero sí somos interdependientes bajo la unción de los 5 ministerios. Amén. Entonces, vuelvo a lo mismo. Volvemos a la carga. La cobertura es un principio bíblico. Que se ha contaminado, ¿sí? Que han habido malas coberturas, ¿sí? Que han habido falsas coberturas, ¿sí? Que han habido anticoberturas, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando se aplica mal esta doctrina, ¿verdad? Este principio, ¿verdad? Puede ser dañina. Se convierte en algo dañino para ambas partes, para el que cubre y para el que está bajo esa cobertura, ¿verdad? Entonces, es muy importante, para quien cubre como para quien se deja cubrir. Amén. Entonces, son coberturas bíblicas, ¿verdad? Entonces, la cobertura, amados hermanos, es en amor, es en respeto, es en doctrina. Amén. Es espiritual, no es algo legal, no es algo bajo las leyes humanas, no, es algo espiritual la cobertura. La verdad, la cobertura no pone cadenas, no estamos atados, estamos de la mano, nos podemos soltar, sí, claro, nos podemos soltar, pero las cadenas no, las cadenas atan, las cadenas no dejan que nos soltemos, ¿verdad? Cuando es el debido tiempo. Entonces, vuelvo y repito, que sea una unión espiritual, doctrinal y no con la parte legal. ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? Es importante reconocer, por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia cuando dice que el centurión, ¿verdad?, que tenía personas a su cargo, ¿verdad?, le dijo al Señor: Señor, no soy digno que tal vez vayas a mi casa, ¿verdad?, pero tú di la palabra y mi siervo sanará. Yo soy un hombre bajo cobertura y reconozco que tú tienes autoridad. Yo soy un hombre con autoridad porque estoy bajo cobertura. Reconozco que tú tienes autoridad. Y si tú envías la palabra con la autoridad que tienes, mi siervo va a sanar. Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Nunca en Israel he hallado tanta fe. Nunca he hallado tanta fe. Entonces, la cobertura es fe. Es por fe. Amén. Entonces, vuelvo y repito, hay malas coberturas. Por ejemplo, las coberturas o los pastores que se entrometen en la vida personal y privada, ¿verdad?, familiar de las personas, ¿verdad? Yo creo que uno no tiene que entrometerse en la vida familiar. Uno puede aconsejar, que las personas busquen el consejo. En la multitud de consejos está la sabiduría, pero la decisión la tomas tú, cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, que sea espiritual y que no sea legal, que no hayan intereses de por medio, intereses materiales de por medio, ¿verdad? Ya cuando llegan a tu iglesia, ¿verdad?, o a tu casa y te dicen: mira, qué bonita esta casa para un discipulado, ¿verdad?, pero tenés que pasar la escritura a nombre de la iglesia, no tiene ningún sentido. Amén. Es como cuando, igual pasa cuando llegan estas disque coberturas, ¿verdad?, disque apóstoles, y llegan, amados hermanos, a las iglesias, ¿verdad?, y les dicen: bueno, ¿quieren recibir cobertura de nosotros? Ok, perfecto, tienen que pasar la escritura, ¿verdad?, a nombre de la iglesia que los va a cubrir, de la iglesia madre o la iglesia principal. Perdón, pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Vuelvo y repito, no somos dependientes, ¿verdad?, no somos codependientes, pero tampoco somos independientes. Somos interdependientes. Es el cubrirnos, ¿verdad? Pero ya cuando piden bienes inmuebles, cuando piden los activos de la iglesia, ya eso es servilismo, ya eso no es de Dios, ¿verdad? Entonces, la cobertura tiene que ser sin abusos, sin excesos, ¿verdad? Vea lo que dice Cantares 2.3. Cantares 2.3 dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me sentaré. La principal cobertura. Bajo la sombra del deseado me sentaré, y su fruto
fue dulce a mi paladar. Amén. Entonces, esa cobertura es dulce, tiene que ser dulce a nuestro paladar. No puede ser una cobertura amarga, no puede ser una cobertura de miedo, no puede ser una cobertura de que si te sales de la cobertura, si te vas de mi iglesia, te vas a ir al infierno y te va a ir mal. Y mandan maldiciones, ¿verdad? Falsas coberturas que lo que hacen es destruir o maldecir o condenar. No, que el Señor no nos mande a eso. Amén. Entonces, eso es importante. Coberturas dañinas. Amén. Tenemos que quitar eso. Amén. Por ejemplo, hace poco escuché a un apóstol que decía que todos los apóstoles que se salían de su cobertura, ¿verdad?, se iban a morir del coronavirus o el COVID. Perdón, pero eso es maldecir. Eso no es una cobertura de bendición. Es una cobertura que está maldiciendo, y Dios nos guarde y Dios reprenda al enemigo por eso, ¿verdad? Nuestra cobertura principal, vuelvo y repito, es el Señor. Amén, es el Señor. Pero decirle a alguien, si te sales de mi iglesia, si te sales de mi cobertura, si te sales de mi apostolado, te maldigo, o te va a ir mal, o te vas a morir. Perdón, pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Las coberturas que maldicen, ¿verdad? Eso no es de Dios. Amén. Nosotros somos pastores, amados hermanos, que yo siempre lo he dicho. El Señor nos mandó el Señor nos mandó a pastorear, no nos mandó a arriar a las personas. Podemos, amados hermanos, disciplinar, por decir así, a los hijos de los hermanos. No es nuestra función. Nuestra función es aconsejar, ¿verdad? Pues yo no voy a agarrar una vara de corrección para corregir al hijo del hermano. Obviamente no es mi función, ¿verdad? Mientras sean menores de 18 años, tienen que estar bajo la sujeción. Y aun cuando vivan en la casa de sus padres, ¿verdad?, mayores de 18, están bajo la sujeción de sus padres. Entonces, si nosotros vemos algo, hablamos con los papás. Amén. No vamos a castigar, ¿verdad? O a reprender a los hijos de los hermanos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que se rompen. Les digo esto porque es que a veces se rompen los parámetros, lo que realmente Dios manda de una cobertura. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cuál cobertura nos ponemos, ¿verdad? Porque Saúl dice que quiso ponerle su armadura a David. Le quiso poner su armadura a David, y dice la Biblia que David intentó caminar con ella, pero no pudo. Y no pudo, ¿verdad? No era la cobertura que a él le correspondía. Él iba a ir en el nombre del Señor. Amén, hermano. Pues ya cuando se meten con las mujeres, con las esposas, ¿verdad?, con los hijos, por ejemplo, ¿verdad?, con las finanzas, con la toma de decisiones, ¿verdad?, ya ahí sí, amados hermanos, no es nuestra función como cobertura. Entonces, ¿cuáles pueden ser unas razones, ya para entrar en diálogo, para ir entrando en tema, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser, amados hermanos, una de las cosas para yo salirme de cobertura? Tal vez esa es la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos que Juan tenía sus discípulos. Juan el Bautista tenía sus discípulos, y en un momento determinado dice que cuando escucharon a Jesús, se fueron con Jesús, se pasaron para la iglesia de Jesús, por decirlo así. Entonces, Dios permite esos movimientos, ¿verdad? Pero para no andar de iglesia en iglesia, ¿verdad? Porque somos ovejas, no abejas, de flor en flor o de hoja en hoja, ¿verdad? No podemos, amados hermanos, andar de iglesia en iglesia. Entonces tenemos que madurar. Lo primero que tenemos que hacer es que Dios nos dé una madurez espiritual, ser inconmovibles, ser constantes, perseverar, ¿verdad? Porque cuántas cosas puede pasar en una iglesia. No hay iglesia perfecta, amados hermanos. No hay iglesia perfecta. Siempre va a haber errores en las iglesias, en los hombres, en los seres humanos, en los pastores, en los líderes, en tantas cosas. Entonces, irnos de la iglesia, amados hermanos, por errores, ¿verdad?, para ir a otra iglesia a encontrar errores los mismos o peores, no tenía ningún sentido. Entonces ahí entra una madurez espiritual. Te lo digo con toda solvencia moral y espiritual, ¿verdad? De que así es, ¿verdad? La perseverancia en tu trabajo, la perseverancia en tu iglesia, la perseverancia en tu matrimonio, la perseverancia en tu comunidad donde tú vives. Eso es muy importante, esa estabilidad, porque a veces encontramos personas, amados hermanos, con mucha inestabilidad, ¿verdad? Que se cambian de trabajo rápido, se cambian de casa, se van a vivir a otros lados, a países, ¿verdad? Una inestabilidad, ¿verdad? Cambian de esposa, ¿verdad? Cambian de familia, ¿verdad? Tan fácil, ¿verdad? Cuando Dios lo que quiere es que nosotros seamos
estables, ¿verdad? Entonces no nos podemos salir de cobertura por carnalidades, ¿verdad? Por sentimientos, porque el pastor no me saludó, porque el hermano no me saludó, porque aquel hermano me cae mal, perdón, pero esos no son razones para salirnos de cobertura, no son razones para cambiarnos de iglesia, porque es que un cambio de iglesia, hermanos, suena fácil. Cambiarse iglesias suena fácil, pero realmente lo que es importante es saber que estoy saliéndome de una cobertura a otra cobertura. Amén. No es que somos únicos, ¿verdad? Pero tenemos que saber dónde nos metemos, ¿verdad? Porque recordemos, la cobertura, vuelvo y repito, es doctrinal y siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Doctrina, ¿qué es? Las cosas en las que creemos, ¿verdad? Es doctrina, en lo que hemos creído. Amén. Nadie se salva por doctrina, pero muchas personas se están perdiendo por doctrina. Ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto el camino que lleva a la salvación. Entonces nadie se salva por doctrina, pero sí hay personas que se pueden perder por doctrina. Entonces cambiarme de cobertura es cambiar de doctrina y hay que tener mucho cuidado. Tenemos que estar, importante siempre, en la sana doctrina. Amén. Es muy importante que reconozcas un ministerio pastoral. Dice la Biblia, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces tienes que seguir la voz de tu pastor, tienes que seguir la voz de tu pastor, del que tú consideras que fue el pastor que Dios puso para ti. Amén. No importa si escuchamos de nuestro mismo ministerio al apóstol Sergio Enríquez, al apóstol Juan Castillo, al apóstol Germán Ponce, ¿verdad? Pero sí tienes que saber que en donde tú vas, tienes que tener ahí, ¿verdad?, la voz de tu pastor, y a ese es el que tienes que seguir, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, razones para no salirme de una iglesia, ¿verdad? Cuando hay división, por ejemplo, ¿verdad? Cuando llega un hermanito, ¿verdad? Y él anhela, ¿verdad? Y él sueña con ser pastor, ¿verdad? Y entonces empieza a dividir la iglesia y empieza a hablar mal del pastor, y empieza a hablar mal de los líderes, empieza a hablar mal de la alabanza, y empieza como Absalón, ¿verdad? El espíritu de Absalón, que se roba el corazón de los hermanos, ¿verdad? Y después en un momento determinado divide la iglesia y se van. Salirse en eso es muy peligroso. Es un principio luzbélico, que fue lo que hizo Luzbel allá arriba en el cielo. Él contrató, dice la Biblia, que contrató a ciertos ángeles, y ya cuando tenía ese grupo armado, dice que se quiso subir a su corazón, ¿verdad? Y ni siquiera fue que se sentó en el trono de Dios. Dice que él pensó en su corazón, ¿verdad? El ser igual a Dios, y entonces Dios lo echó y se llevó a la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso es un principio luzbélico. Entonces no nos vayamos, no nos vayamos, amados hermanos, de la iglesia en una división, cuando una persona quiere dividir. Y si en algún momento, porque somos de errores y somos humanos y cometemos, si en algún momento te pasó así, es importante que lo hables con tu pastor. Es importante que ministres eso y que le pidas perdón al Señor. Amén, hermano. Entonces, pero de aquí para allá no hagamos eso, amados hermanos. No nos vayamos cuando hay una división, y que Dios reprenda espíritu de división en las iglesias. Que Dios reprenda eso. Amén, hermanos. Entonces cuidémonos, ¿verdad? Ese es el consejo. Cuidemos de hermanos, porque siempre van a haber hermanos que quieren dividir. Siempre van a haber hermanos con principios luzbélicos. Siempre van a haber Judas en los discipulados. Siempre van a haber Judas en las iglesias. Amén. Y el Señor lo permite. El Señor permite que el trigo y la cizaña, ¿verdad?, crezcan juntos. En un momento determinado Dios va a marcar la diferencia, o se va a marcar la diferencia entre el trigo y la cizaña por el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces es muy importante para estos últimos tiempos no salirnos de cobertura. ¿Por qué? Porque dice que en los últimos tiempos van a sufrir comezón de oído, ¿verdad?, por la sana doctrina, y muchos se van a amontonar, ¿verdad? Hombres, ¿verdad?, buscando, ¿verdad?, escuchar maestros, ¿verdad?, que quieran llenar, ¿verdad?, su concupiscencia, ¿verdad? Entonces, eso corre en el peligro muchas personas de salirse de una cobertura sana a escuchar lo que ellos quieren. No nos salgamos, amados hermanos, de cobertura por comezón de oír la sana doctrina. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hay por ejemplo, hay hermanos, ¿verdad?, que muchas veces cambian de iglesia por seguir a sus hijos. Porque, es que mis hijos están yendo a una iglesia juvenil. Mis hijos están yendo a una iglesia, ¿verdad?, donde atienden más a los jóvenes. Entonces yo voy a seguirlo, ¿verdad? Pues ¿verdad?, es que es mi hijo, ¿verdad? Y para apoyarlo, perdón, amados hermanos, pero el Señor no nos mandó a seguir a nuestros hijos. Nos mandó a nosotros a guiar a nuestros hijos en el buen camino, ¿verdad? Entonces no nos salgamos de cobertura, no nos salgamos de la iglesia, amados, por querer agradar con sentimientos humanos. No, tenemos que estar en el orden
de Dios. Amén. No nos rebelemos, vuelvo y repito, que no haya división en las iglesias, porque ese es el espíritu de Coré. Recordemos que el espíritu de Coré es aquel, ¿verdad?, que se levanta en contra de Aarón y en contra de Moisés, ¿verdad? Por eso es que pasó lo que pasó con ellos, ¿verdad? Que dice que cuando el Señor dijo, bueno, pónganse de este lado los de Coré y pónganse de este lado los de Israel, dice que los de Coré, que se habían rebelado, ¿verdad?, que habían querido dividir al pueblo de Dios, de querer dividir la iglesia, dice que literalmente se abrió la tierra y cayeron vivos al Seol. Se fueron hombres, se fueron mujeres, se fueron sus casas, se fueron los bienes, los hijos. Que Dios nos guarde de eso. Amén, hermano. Entonces no nos vayamos de una iglesia porque, es que es una iglesia pequeña. Es una iglesia que todavía la alabanza, todavía no tiene alabanza, o estructuralmente no está armada, ¿verdad? Vimos muchos casos, hemos visto muchos casos, amados hermanos. Cuando Ebenezer en Costa Rica empezó, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, no es la iglesia que es ahora, ¿verdad?, que cualquiera llega y dice, wow, es la iglesia perfecta, ¿verdad? O sea, tuvo un proceso de iglesia pequeña, de iglesia sin pechos, ¿verdad? Como habla el libro de Cantares, donde fue creciendo, fue desarrollando, fue extendiendo sus alas, ¿verdad? Ya de un ministerio pastoral se pasó a un ministerio, ¿verdad?, apostólico, y fue extendiendo sus alas, ¿verdad? Lamentablemente en el camino muchos se salieron, ¿verdad? Muchos no esperaron el tiempo, ¿verdad? Muchos anhelaban un ministerio, anhelaban servir, anhelaban muchas cosas y se desesperaron, ¿verdad? Y se salieron de cobertura por un enojo, por una discusión o por muchas cosas, amados hermanos, por un malentendido entre hermanos, ¿verdad? Y se van de cobertura porque la iglesia todavía, vuelvo y repito, no estaba estructuralmente armada, ¿verdad? Una hermana que se fue porque no habían aulas para atender a los niños, ¿verdad? La iglesia estaba empezando, ¿verdad? Si llegara ahora se va a dar cuenta, ¿verdad?, que sí era de Dios la iglesia, amén. Entonces te digo esto, ¿por qué? Porque hay hermanos que llegan, no, es que la iglesia es muy pequeña, hermano, no, es que la iglesia le falta la alabanza, no, es que la iglesia no evangeliza, no, es que la iglesia, no, amados hermanos, seamos pacientes, ¿verdad? Seamos inconmovibles y perseveremos en el Señor, amén. Mientras sea una buena cobertura y no una mala cobertura, estemos ahí, sujetémonos. Dice la Biblia que David, ¿verdad?, se sujetó a Saúl, sabiendo él que ya él lo ha ungido como rey, y sabiendo él, amados hermanos, que Saúl era una mala cobertura. Le mandó una lanza para matarlo, ¿verdad? Y es curioso, ¿verdad? Bueno, en el Señor no hay casualidades, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Y después Saulo, ¿verdad?, el perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, aún así David dijo, ¿cómo Dios me guarde levantar mi mano contra el ungido de Jehová, al que Dios puso, ahora, como rey, al que Dios puso como pastor, al que Dios puso como sacerdote, al que Dios puso como cobertura mía? Que Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Amén, porque el respaldo siempre va a estar. Aunque la cobertura, amados hermanos, no sea la correcta, el respaldo de Dios siempre va a estar. Moisés se enojó, golpeó la roca cuando Dios le dijo que le hablara. No entró a la tierra prometida por ese error, por haber golpeado la roca, pero agua salió de la roca por misericordia al pueblo. Lo que el Señor tiene para ti, Dios te lo va a dar. Ana, dice la Biblia que Ana, ¿verdad?, aquella mujer, ¿verdad?, que llegaba al templo y derramaba su alma, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Dice que en un momento el sacerdote de ese lugar, el pastor de esa iglesia, no la entendió y le dijo, pero ¿por qué llegas ebria a la iglesia? Y no me tengas por ebria, ¿verdad? Estoy atribulada, mi alma, mi espíritu estoy atribulada, ¿verdad?, y por eso estoy estéril, ¿verdad? Entonces, y se ministró. Podemos ver esto como una administración, ¿verdad? Y como en ese momento Elí, ¿verdad?, que era el sacerdote de ese lugar, dijo, bueno, ve, que Dios te conceda, ¿verdad? Prácticamente oró por ella, ¿verdad?, y se le concedió, amén, a pesar de que Elí era una mala cobertura, o a pesar de que Elí estaba chanfleado, como diríamos nosotros, amén. El mismo Samuel dice que también se sujetó a esa cobertura, a pesar de que no estaba bien, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, amén. Entonces, razones para no salirme, ya las vimos, ¿verdad? Ahora, razones para sí salirme de cobertura, estamos hablando, ¿verdad? Razones para sí salirme de cobertura, ¿cuáles? Pues tienen que ser razones de peso. Tienen que ser razones que realmente de peso. Por ejemplo, el cambiar, ¿verdad?, de casa, de residencia o de lugar donde vivir, ¿verdad? Y que la iglesia ya nos queda sumamente largo, ¿verdad? Pongo este ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la iglesia de Tibás, 15 años en la misma iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, en un momento determinado Dios nos movió, ¿verdad? Sin saber nosotros por qué o para qué, como a Jonás, ¿verdad? Nos fue moviendo, ¿verdad?, que no queríamos, y vinimos a caer a San Ramón,
aquí donde vivían mis papás, aquí nos vinimos a vivir. Y la gente nos decía, no, ahora que ustedes se fueron a vivir tan largo a San Ramón, no, ya fijo ustedes no vuelven más a la iglesia de Tibás, ya fijo ustedes, hermanos, ya ustedes van a cambiar de iglesia. Y yo le decía a mi esposa, no, nosotros teníamos la convicción de que queríamos seguir en la misma iglesia, ¿verdad? Recibiendo la doctrina que habíamos aprendido durante 15 años. Y ahí nos quedamos. No fue una excusa o no fue un concepto importante o de peso para nosotros cambiarnos de iglesia. Claro, teníamos la facilidad, ¿verdad?, de viajar de San Ramón hasta San José por mi trabajo, porque teníamos carro, ¿verdad?, porque gracias a Dios suplía para la gasolina, para los gastos, para todo, ¿verdad? Entonces, no lo mismo los casos, o no fuera lo mismo si hubiera sido en lugar de San Ramón, hubiera sido irme a vivir a Guanacaste, irme a vivir a la zona sur, irme a vivir a San Carlos, ¿verdad? Entonces yo tenía esa facilidad, ¿verdad? Y la distancia no era tan grande, ¿verdad? Pero si una persona obviamente se va a vivir a otro lado, eso sí es una razón, ¿verdad? Por trabajo, usted tiene que ir a otro país a trabajar, o a una región alejada de la iglesia donde va, obviamente eso es una razón de peso, ¿verdad? Para sí, ¿verdad?, cambiar, ¿verdad?, de cobertura o cambiar de iglesia, ¿verdad? Pero son razones sanas para salir de cobertura. Por ejemplo, cuando hay herejías doctrinales, lo que estamos hablando ahora, que se salen de los parámetros bíblicos, cuando hay herejías, cuando hay blasfemias, o cuando hay escándalos dentro de la iglesia, ¿verdad?, pecados fuertes, ¿verdad?, de los ministros de esa iglesia, ¿verdad?, adulterio, fornicación, tantas cosas que conocemos como escándalos, ¿verdad? Tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, bueno, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué? ¿Qué debo hacer, ¿verdad?, para cambiar de iglesia? Amén. Cuando el Señor pone en el corazón, amén, pero que sean razones, vuelvo y repito, razones de peso, niñerías, no inmadurez. Amén, hermano. Entonces, igual uno como pastor, ¿verdad?, ¿cuáles son las razones, ¿verdad?, para sacar a alguien, por decir así, o decirle a alguien, bueno, no vuelva a la iglesia, o cuáles son esas razones, ¿verdad?, para sacar a alguien de cobertura, por decirlo así, ¿verdad? Yo considero que no son muchas, excepto que ya haya mucha rebeldía en la persona, que ya haya una persona que no quiera cambiar, que quiera torcer la iglesia, torcer la doctrina, no aceptar lo que se le está enseñando, ¿verdad?, y contaminar a otros, ¿verdad? Yo creo que es una razón, ¿verdad?, de que la persona, antes de que el pastor le diga, mira, salte de la iglesia, ¿verdad?, que considere mejor cambiar de iglesia y no afectar, ¿verdad?, la obra de Dios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en nosotros no hay celos, ¿verdad? Si escuchan, lo decía a los hermanos, si escuchan al apóstol Juan Castillo, es lo mismo, el apóstol Sergio Enríquez, ahí no hay celos, ¿verdad? Vuelvo y repito, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Tú sigue la voz de tu pastor, amén. Entonces, eso es muy, muy importante, amén, porque también tenemos que entender, amados hermanos, que cuando venimos al Señor, ¿verdad?, venimos a una milicia, dice la Biblia, ¿verdad? Es como inscribirnos en el ejército. Tal vez los ticos no estamos acostumbrados a eso, o nunca hemos estado acostumbrados a eso, ¿verdad?, a los regímenes, ¿verdad?, de militares, ¿verdad?, que son tan estrictos, ¿verdad?, pero se ven en las películas o se comentan, ¿verdad?, que son, amados hermanos, son así, ¿verdad? Entonces, pero dice la Biblia nos compara, ¿verdad?, que vamos a una milicia, entonces podemos decir que somos soldados. Y un buen soldado reconoce autoridad, ¿verdad? Y yo siempre lo he dicho, ¿verdad?, somos discípulos del Señor. Vamos a discipularnos, a discipularnos. Amén. Y discípulo, podemos decir que viene la palabra disciplina. Para esto, amados hermanos, se necesita mucha disciplina. Amén. Entonces, mientras no hayan, ¿verdad?, pecados, ¿verdad?, fuertes, ¿verdad?, en una persona, yo considero que no debería salirse de cobertura. Amén. Ahora la pregunta es, para ir finalizando, la pregunta es, ¿cómo sí salirme de cobertura? Si en un momento determinado estás viendo la opción de salir, de cambiarte de iglesia, de irte a otro ministerio, de irte a otra doctrina, de salirte de cobertura, ¿cuál es el orden? Por ejemplo, si la persona no se siente a gusto, ¿verdad?, si hay cosas que no le gustan y ya siente de Dios de que no, debería hablar con su pastor. Antes de tomar la decisión de irse a la iglesia, debería, ¿verdad?, de hablar con su pastor, ¿verdad? Entonces, es muy importante, no nos vayamos de una iglesia sin decirle al pastor. Normalmente cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad?, el pastor nos busca, ¿verdad?, o la persona se acerca al pastor, quiero seguir viniendo, me gusta, quiero recibir cobertura, qué bonito, pero no es igual cuando la persona se quiere ir, simplemente se va enojada o se va
molesta por algo, ¿verdad? Pero a veces el pastor ni cuenta se da. Yo pienso que lo importante es ir y hablar con el pastor de la iglesia y decirle: pastor, por esto y esto me voy, me cambio de trabajo, me cambio de país, me cambio de región, o hay cosas que no me hacen clic y no me gusta, ¿verdad? Entonces se dialoga, ¿verdad? Se le pide a la persona: bueno, no te vayas, ¿verdad? Analicemos esto, analicemos lo otro, por esto es que se hacen las cosas, por lo otro, ¿verdad? Hablamos con la persona, ¿verdad? Pero eso sí, que no se vaya con enojo, que se vaya con la bendición, que se vaya con la bendición. Si te vas a salir, vete con la bendición de Dios y la de tus pastores. Eso es sumamente importante para que se aplique ese principio, ¿verdad? El principio de cobertura, el principio de autoridad. Amén. Hablemos con el pastor. Antes, hace muchos años, se pedía una carta. Yo me acuerdo cuando una vez salimos de una iglesia y nos extendieron una carta para otra iglesia, ¿verdad? Recomendándonos, por decirlo así, ¿verdad? Ya ahora eso no se usa, ¿verdad? Pero sí, por lo menos que sea algo verbal de hablar con el pastor. No te vayas si el pastor ni siquiera se dio cuenta, ¿verdad? Porque pasó. Obviamente uno como pastor va a buscar a la persona, la va a llamar, le va a poner un mensaje, le va a escribir, ¿verdad? Pero a veces no se contactan a las personas por ningún medio, ¿verdad? Y siempre queda la duda de que por qué la persona se fue. Es muy importante que lo hablemos. Amén, amén. Entonces, no irnos con enojo, no. Irnos con la bendición de Dios. Amén. Yo, por ejemplo, con mi esposa, yo digo, bueno, cuando nosotros salimos de la iglesia de Tibás, aunque estamos bajo la misma cobertura, el mismo ministerio, ¿verdad? Estamos bajo la misma visión, ¿verdad? Cuando salimos, por decirlo así, ¿verdad? A la iglesia de Naranjo, salimos con la bendición. Como cuando una mujer y un hombre salen casados de la casa, salen vestidos de blanco, la mujer, ¿verdad? Sale en el orden de Dios, salen en el orden de Dios. Entonces yo ese día, cuando nos reconocieron, ¿verdad? Cuando el hombre nos reconoció lo que Dios ya había constituido en nosotros, ¿verdad? Nosotros logramos salir con la bendición de la iglesia. Amén. Igual vamos a la iglesia y somos parte de la iglesia de Tibás. Amén. Aunque nuestra iglesia está en Naranjo, pero salimos con esa bendición. Amén. Entonces, si te vas a salir, sal como cuando saliste de tu casa. Amén. Vestido de blanco, la mujer y el hombre trajeado. Amén. Y si no lo hiciste, ¿verdad? Si por X o Y no tuviste la oportunidad de salir en el orden de tu casa, ¿verdad? Hazlo de tu iglesia. Amén. Hazlo de tu iglesia. Y si es de Dios, ¿verdad? Y si es de Dios, el Señor va a respaldar eso. Amén. No nos salgamos por cóleras, por chichas, por mentiras, por divisiones, ¿verdad? Por chismes. Amén. Realmente seamos perseverantes. Vuelvo y repito, tenemos que ser inconmovibles, plantarnos sobre la roca. La roca es Cristo. Amén. Y por ahí, por la cabeza, va a descender el óleo, el aceite, la bendición. Por la cabeza, baja por las barbas, pero no se queda ahí, baja hasta los vestidos. Amén. Y que como Job, ¿verdad? Tengamos un vallado que cubre mi vida, mi familia, mi casa, todos mis bienes. Amén. Y eso trae bendición y trae prosperidad. Amén, hermano. Que haya malas coberturas, que hayan falsas coberturas, que hayan falsos apóstoles, sí, ¿ok? Pero eso no implica que el principio bíblico no sea cierto. Es verdad, ¿verdad? Es verdad. Tenemos que saber a dónde estamos, ¿verdad? Y pedirle a Dios discernimiento. Amén, que estemos en la sana doctrina. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar, Padre, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, papito lindo, por tu bendición. Gracias por tu unción, Señor, y gracias por esa cobertura, Señor, que tú has puesto, Señor. Tú eres nuestro escudo alrededor de nosotros, Señor. Tú eres el que nos guarda, el que nos cubre, Señor, porque estamos bajo el temor reverente a ti, Señor, y el Espíritu de Jehová acampa alrededor de nosotros, papito lindo. Pero también venimos reconociendo, Señor, un ministerio que tú has puesto aquí en la tierra, apostólico, profético, evangelístico, pastoral, Señor, y del Maestro, Señor, para bendecir nuestras vidas, para equiparnos, Señor, para llevarnos, Señor, a la unidad de la fe hasta que alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos bendición, Señor, sobre los hermanos de Naranjo. Como siempre decimos, estamos en lo legal, estamos en lo derecho, estamos a derecho, Señor, y eso hace que la unción descienda, Señor, de la cabeza, por las barbas, hasta las vestiduras, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermano. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda, nos estamos reuniendo los lunes, ¿verdad? A las 7, de 7 a 8, para estar orando vía Zoom. Los jueves igual nos estamos reuniendo vía Zoom. Ahí estamos mandando la invitación. Amén. Y estamos en discipulados.
Si tienes hogar, si tienes la disposición, ¿verdad? De tu casa, amén, avísanos, ¿verdad? Para poder llegar a bendecir tu casa, en tu burbuja social, poder llevar una palabra de parte de Dios. Amén, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde.